Les comento que en caso de que a alguno le interese, la Fundación ha publicado unos libros en el pasado, recientemente, están expuestos allá adelante, al lado de la puerta. Si a alguien le interesa adquirirlos, por supuesto, toda la Fundación se los va a agradecer y ustedes también lo van a disfrutar. Entonces, bueno, bienvenidos a este segundo panel de Espacio Tafí. Estoy acá con Ana María Mustapic, mi nombre es Marcos Falcone y voy a estar moderando hasta las 12:30. En ese momento vamos a hacer un corte. Entonces, bueno, primero voy a presentar a Ana María con el celular, así salvamos al medio ambiente. Ana María es magíster en Filosofía Política por la Universidad de Oxford y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador. Ha sido investigadora independiente del CONICET, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela y dirigió el programa de estudios electorales y legislativos de la Universidad de Itela. Desarrolló dos grandes líneas de investigación, una centrada en las relaciones ejecutivo-legislativo en la Argentina, la que vamos a estar escuchando hoy, y la otra en sistemas electorales y partidos políticos. Y últimamente también ha sumado un interés de tipo práctico que tiene que ver con la introducción de la boleta única en la Argentina. Publicó en las revistas Desarrollo Económico, la revista de Ciencia Política, América Latina Hoy, y también publicó capítulos en los libros Legislative Politics in Latin America, El asedio de la política, Political Parties and Democracy y Presidential Breakdowns in Latin America, entre otros. Pero lo más importante de todo esto es que fue mi profesora. Así que nunca se olviden de eso. Bienvenida, Ana María. Y bueno, vamos a escuchar entonces su disertación que se llama Polarización e Instituciones, el caso del Congreso de la Nación. Así que te dejo la palabra y empezamos 15 a 20 minutos que quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación, la oportunidad de salir por primera vez de la ciudad de Buenos Aires, estar acá ante un público que ya casi me olvidaba cómo era estar frente a un público y sobre todo de tener al lado a un querido y extraordinario exalumno. Bueno, el tema que elegí yo hoy para hablar es el tema de polarización y cuáles pueden ser los efectos institucionales de la polarización. Entonces decidí dividir mi exposición en tres partes. En la primera, hablar un poco en términos más generales de qué significa polarización y cuáles pueden ser sus impactos. En la segunda parte me voy a ocupar de la polarización en el caso argentino y su impacto en el Congreso. Y por último, brevemente, reflexionaré acerca de la importancia de salir de un escenario polarizado. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de polarización? Este término, grieta, para nosotros, ¿sí?, está hace tiempo presente, no solo acá en la Argentina, sino en las otras democracias del mundo, la europea, la norteamericana, ¿sí? En el caso norteamericano, digamos, cuando yo estudiaba en los libros de texto, decían de Estados Unidos, la primera democracia del mundo, la más antigua, etcétera, ¿sí?, y miraban con conmiseración a los pobres países latinoamericanos, y sin embargo hoy en día está atravesando, digamos, un escenario, hace un tiempo ya, pero digamos acentuado, sobre todo, digamos, como ya se ha dicho acá, con el gobierno de Trump, ¿no? Y entonces, digamos, también entra dentro del pelotón de los países, digamos, que tienen problemas en cuanto a su democracia, sus instituciones. Sobre el término, uno puede reconocer dos usos, ¿sí? El primero es consustancial a la democracia. Se refiere a, bueno, cuando la gente compite, ¿sí?, y cuando hay competencia, la gente, digamos, los competidores tienen que diferenciarse, y entonces para diferenciarse, por ahí, digamos, se extreman esas diferencias, pero, digamos, bueno, llegan hasta ahí, ¿sí? Digamos, entonces está la polarización típica de la democracia y, digamos, uno dice, bueno, a ver,
Hay elecciones presidenciales, hay doble vuelta. En la doble vuelta siempre hay polarización, ¿no? Porque terminan siendo dos candidatos, las elecciones son polarizadas, no podría no serlo, ¿sí? Y el tipo de polarización también como más familiar que uno ha conocido es desde el punto de vista ideológico entre izquierda y derecha, sin estar pensando en extremas, en extrema derecha ni extrema izquierda, ¿no? Y este ha sido uno de los escenarios, digamos, familiares en el caso europeo. Hoy en día esto es menos así. Pero hay otro uso del término, polarización, que es en el que me quiero detener, y acá descanso en unos autores que han trabajado bastante ese tema, que son Murat Sommer y Jennifer McCoy, ¿sí? Y que hablan, y el término es particular, ¿no? Hablan de la polarización perniciosa, ¿sí? Entonces tenemos polarización y la polarización perniciosa. ¿Qué quieren decir con polarización perniciosa? En primer lugar, señalan, se trata de la polarización política que divide al electorado en campos mutuamente excluyentes, nosotros versus ellos, generando así dos identidades excluyentes. Este es uno de los puntos que uno podría decir, seguramente Cepisa comparte de lo que Liliana seguramente se referirá cuando hable sobre este populismo, ¿no? Y esta podríamos decir que es una polarización promovida por las élites, ¿sí? Un ejemplo sería el de Gran Bretaña, ¿sí? Con el tema del Brexit, ¿sí? Ese país se dividió en dos, ¿sí? A propósito de esa cuestión, ¿sí? Ahora bien, esta polarización puede también sumar, ¿sí? Lo que estos autores hacen referencia también, pueden también, digamos, expandirse a las relaciones sociales, ¿sí? Y entonces también se puede hablar de una polarización social, no solo entre élites, sino también social, y adquiere rasgos, dicen estos autores, de una política tribal, ¿no? En el cual los miembros de cada uno de los campos, esto es una traducción que he hecho, ¿sí? Es leal y siente simpatía por su grupo político y desconfianza y le tiene antipatía al otro grupo, ¿sí? Llevado a sus extremos, agregan estos autores, cada campo ve al otro como una amenaza existencial para la nación y su estilo de vida. Y este tipo de polarización, para dar un ejemplo, podríamos estar pensando quizás en el caso de Hungría, ¿sí? Para hacer referencia a países, digamos, que están, digamos, dentro, digamos, del conjunto de países democráticos, pero Hungría, se sabe, hoy en día es un problema. ¿Por qué en estos casos se habla de pernicioso? ¿Cuál es, digamos, el elemento pernicioso de esta polarización? Naturalmente tenemos que hacer referencia a las consecuencias que esta polarización acarrea. Y, digamos, si bien uno puede encontrar distintos grados, ¿sí? Digamos, no es que la polarización siempre tiene, digamos, de una intensidad, esa intensidad puede ir variando, las consecuencias se pueden traducir en parálisis, digamos, no se pueden tomar decisiones, es difícil tomar decisiones, inestabilidad de gobierno, ¿sí? Y entonces, nuevamente, acá me puedo referir al caso de Gran Bretaña a propósito del Brexit, ¿sí? Bueno, cae una primera ministra, digamos, porque bueno, no hay modo de ponerse de acuerdo, se cambia el gobierno, efectivamente hay dificultades para tomar decisiones. Pero después podemos estar viendo también que lo que se afecta es la institucionalidad democrática, ¿no? Hasta llegar, puede llegar, y entonces en ese caso, digamos, son los riesgos al autoritarismo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en el lenguaje de la ciencia política se ha acuñado un término, autoritarismo competitivo, ¿no? Para hacer referencia a regímenes políticos donde hay competencia electoral, etcétera, pero bueno, esa competencia está muy condicionada, ¿sí?
está muy condicionada. ¿Por qué? Porque el Estado pone al servicio de sus fuerzas políticas los recursos estatales, controlan a la oposición, etcétera, etcétera. Digamos, cambian la Constitución para favorecer la distribución del poder institucional, no darle más poder, digamos, al Ejecutivo respecto del Legislativo, por ejemplo, digamos, este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, acá es donde uno puede ver la erosión, digamos, a lo que antes también se refería Marcelo, de lo que uno podría decir el Estado de Derecho, digamos, por ahí introduciendo los comentarios que hice en mi intervención. Entonces, esto sería, digamos, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué hablamos de polarización? Una polarización que es típica de las democracias, ahí no nos preocuparemos mucho, pero sí lo que es un desafío, un problema, puede ser esta polarización perniciosa. Veamos ahora, digamos, qué pasó en la Argentina. Y entonces lo que voy a estar haciendo referencia es cómo esto afectó el funcionamiento del Congreso en la Argentina, y me interesa subrayar este punto porque, digamos, uno de los riesgos justamente que tiene, como señalé antes, la polarización es la parálisis, es la dificultad de tomar decisiones, por lo menos en este caso, porque tomó el Congreso, aquellas en las cuales el Congreso tiene que estar involucrado, ¿sí? Bueno, sobre el caso argentino, y tomando, digamos, del 83 hasta ahora, yo puedo identificar dos periodos, ¿sí? Un periodo que diría de la polarización democrática, ¿sí? Y un periodo donde la polarización, digamos, se está volviendo perniciosa. Si tengo que poner una fecha, siempre es una cosa arriesgada, yo diría, bueno, esa polarización clásica es más o menos 1983, 2007, por ahí más o menos, y después 2009 en adelante, digamos, todo se vuelve más complicado. ¿Qué pasó, digamos, en el periodo de, uno podría decir, la polarización democrática? ¿Sí? Si uno piensa sobre todo en los contextos que es más difícil para los gobiernos, ¿no? Que es cuando los gobiernos no tienen mayoría. Tengamos en cuenta, cuando llega al poder Alfonsín, sí, gana la presidencia, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero no la tiene en el Senado, y después pierde, sobre todo, eso es lo que es más importante, pierde la mayoría, tanto en diputados como, digamos, si ya nunca la tuvo en el Senado, ¿no? Entonces, cuando se tiene que llevar adelante decisiones, la capacidad de veto de la oposición es muy fuerte. Esto en la literatura se conoce como gobierno dividido, y es lo que hace más dificultosa la toma de decisiones que requieren del Congreso. Bueno, en el caso argentino, lo que pasó bajo el gobierno de Alfonsín es que en realidad, digamos, todos los trabajos, aquellos que estuvimos trabajando este tema, reconocemos, digamos, que en ese periodo hubo cooperación, ¿no? Entre el gobierno y la oposición, y en ese momento era entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, ¿sí? Esto no quiere decir, ¿sí?, que no haya habido oposiciones, ¿sí? Obvio, digamos, el gobierno no tenía todos los instrumentos como para imponer sus políticas, estaban condicionadas porque los otros tenían su cuota de poder, ¿sí?, pero cooperaban, ¿sí? ¿Y cómo lo hacían? ¿Sí? Bueno, la cooperación era sobre todo en el trabajo en las comisiones en el Congreso, ¿sí? Cuando era todavía eso menos visible, ¿sí? Ahora hay más transmisiones televisivas, etcétera, pero, digamos, por ahí en el recinto, ¿sí?, discutían, presentaban posiciones distintas, pero para que se pudiera hacer la reunión, la oposición le dio el quórum al gobierno para que pudieran tratar el tema, ¿sí? Y entonces el gobierno pudo ir llevando parte de su agenda, y a veces, digamos, parte de su agenda fue resultado de una negociación con la oposición, digamos, porque en este esquema, digamos, la oposición tiene capacidad de influencia, ¿sí? Y uno no le puede negar a la oposición que ejerza esa capacidad de influencia. Y esto es interesante en el caso argentino porque hay un punto que me parece relevante subrayar,
Y ese punto es el siguiente. En la Argentina se habla de hiperpresidencialismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también hay que tener en cuenta que no es para tanto ese hiperpresidencialismo. Y en este sentido lo quiero decir, ¿no? No es que el Ejecutivo no tenga instrumentos, ¿sí? Si el Ejecutivo tiene que pasar sus iniciativas por el Congreso, entonces me estoy refiriendo cuando tiene que pasar por el Congreso, es un Ejecutivo más bien débil, ¿sí? ¿Por qué es un Ejecutivo débil? Y esto uno, digamos, lo puede decir en términos comparativos, comparando con otros ejecutivos de otros países. Porque el Ejecutivo puede presentar su iniciativa, pero no tiene ningún mecanismo para lograr que su iniciativa se trate, ¿sí? Eso depende de qué es lo que dice la mayoría, ¿sí? Si es la mayoría de su propio partido, digamos, eso por ahí funciona, pero por ahí también puede, digamos, parte de su mayoría no estar de acuerdo y cajonea, uno puede decir, esas iniciativas, ¿no? Pero para que sus iniciativas prosperen depende de que cuente ese apoyo. Y no tiene mecanismos como puede tener Brasil, ¿no? Como tiene Brasil, mejor dicho, o como tiene Chile, donde el presidente puede pedir que sus iniciativas sean tratadas inmediatamente, ¿sí? Entonces, tiene esa herramienta. En Brasil tiene un instrumento que se llama tratamiento de urgencia, y entonces al cabo, supóngase, de 30 días, se espera que los legisladores, ¿no?, traten esa iniciativa del Ejecutivo, ¿sí? Esto no quiere decir que la aprueben, ¿sí?, pero que la coloquen en la agenda, porque el problema es cómo hace el Ejecutivo para llevar adelante su agenda, ¿sí? Y después tienen otro mecanismo que es de urgencia urgentísima, ¿sí? Y entonces los tiempos son más cortos, ¿sí? Supónganse ustedes, yo no tengo presente el tiempo, pero en 15 días la Cámara tiene que tratar ese tema, ¿no?, tratar esa iniciativa. Bueno, Chile tiene una cosa parecida. Pero no solo esto, es que el Ejecutivo, en el caso argentino, ¿sí?, y estoy hablando de este periodo, ¿no?, del periodo 83 en adelante, el Ejecutivo, en el caso argentino, tampoco podía tener garantías de que su mayoría tratara el tema. ¿Cómo es esto? ¿Por qué podría ser esto? Bueno, es por lo siguiente. Porque los procedimientos de la Cámara de Diputados establecía que la agenda la fijaba la Comisión de Labor Parlamentaria, ¿no? Esto es, que los temas a los que el Congreso, la Cámara de Diputados, tendría que dedicarse era fijada por esta Comisión de Labor Parlamentaria. Acá lo relevante es cómo estaba integrada esta Comisión de Labor Parlamentaria, ¿sí? Y esta Comisión de Labor Parlamentaria estaba integrada por el presidente de la Cámara, el vicepresidente de la Cámara y los líderes de los bloques, los jefes de bloques, ¿no?, de todo bloque que tuviera más de 3 miembros. Súper generosa, ¿no? Digamos, ¿y qué rasgos tiene? Creo que ustedes pueden adivinar inmediatamente. Le da una capacidad de veto a la minoría muy fuerte, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque interviene en la fijación de la agenda. Pero hay más, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de decisión de esa Comisión de Labor Parlamentaria? El mecanismo de decisión, ¿cuál es la regla?, ¿no? El mecanismo de decisiones no fija un mecanismo de decisión, por lo tanto, el mecanismo de decisión es prácticamente la unanimidad. Entonces, todos tenemos que estar de acuerdo y todos valemos lo mismo, ¿sí?, del partido de gobierno y del partido de la oposición, para decir, bueno, estos son los temas que vamos a estar tratando, ¿sí? Les quiero señalar que esta Comisión de Labor Parlamentaria fue creada en el año 1963, ¿sí?, por los radicales, ¿sí? ¿Y por qué crearon esta comisión en el año 1963 los radicales? Bueno, porque consideraban que en el futuro, digamos, se iba a levantar la proscripción del peronismo, ¿sí? Y entonces, digamos, querían reservarse un poder de incidencia a la minoría. Esto uno puede decir, bueno, son derechos de la minoría, ¿no? Un poder de incidencia de la minoría a través de estos mecanismos, ¿sí? Con estos mecanismos estuvo funcionando el Congreso argentino
digamos, en este periodo que yo le estaba diciendo, más o menos 1983 hasta 2005-2007. ¿Sí? Tenía que ser consensual. Aun cuando en la Cámara de Senadores el mecanismo no fuera exactamente el mismo, basta con que en una de las cámaras ese sea el mecanismo, que es lo que yo tengo que tener en cuenta si quiero llevar adelante las políticas que me interesa llevar adelante. En este sentido me parece importante subrayar, digamos, bueno, ¿por qué uno puede decir que el presidente no es tan poderoso? ¿Sí? Y entonces, digamos, porque hay que estar negociando, etc. Después vendrán los decretos de necesidad y urgencia que revelan que el Ejecutivo no era tan poderoso. ¿Sí? Pero esto es ya, bueno, ya no voy con el Congreso, ya lo hago en forma unilateral. Bueno, ¿qué pasó con ese mecanismo? Digamos, más adelante. En un contexto ahora polarizado, ¿sí? Digamos, con el surgimiento del Frente de la Victoria, centralmente. Bueno, acá se fue modificando el mecanismo para fijar la agenda. ¿Sí? ¿Y de qué modo se modificó ese mecanismo para fijar la agenda? En el reglamento de la Cámara había una disposición que permitía convocar sesiones extraordinarias, especiales. Sesiones especiales. ¿Qué decía el reglamento al respecto? Que si 10 legisladores pedían que se realizara una sesión para tratar un tema en particular, esa sesión se realizaba. ¿Cómo había sido usado hasta ese momento esa disposición? De modo excepcional, y básicamente era una herramienta de la oposición, ¿sí? Para decir, bueno, este tema nos importa, ¿sí? Pero nunca conseguía quórum, digamos, porque digamos, no era digamos, básicamente un mecanismo para que la oposición tuviera voz, digamos, o hiciera mejor escuchar su voz, ¿sí? Pero, digamos, no llegaba a ninguna decisión porque, digamos, el resto no le daba quórum. Bueno, a partir de 2009, 2010, digamos, esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque se reinterpreta la regla de la sesión especial y la sesión especial termina siendo el instrumento a través del cual se van a terminar fijando la agenda de la Cámara. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a fijar la agenda de la Cámara? La sesión especial, ¿quién la va a estar pidiendo? El jefe de bloque del partido de gobierno. ¿Sí? Y, digamos, como tienen mayoría, ¿sí? Esa sesión, digamos, van a tratar ese tema. Con el tiempo se fueron especializando, y no es que ya se trata un tema, se fija toda la agenda del Parlamento. ¿Sí? Entonces, digamos, a través de una reinterpretación de la regla, en un contexto polarizado, donde no se pueden poner de acuerdo los actores, ¿sí? El partido de gobierno encuentra este instrumento y acá puedo agregar además, digamos, que tuvo como un precedente, no tanto dirigido con el tema de la agenda, pero indirectamente, que en el año 2009 se rompió en la Cámara de Diputados con una práctica, ¿sí? Como uno puede decir, usos y costumbres, ¿no? A través del cual el presidente de la Cámara decidía la asignación de las comisiones, ¿no? Esta era, digamos, una tarea, digamos, que habitualmente se delegaba en el presidente de la Cámara. En el 2009, la oposición, ¿sí? Ahí estaban el PRO, la Unión Cívica Radical, el Partido Federal también, ¿sí? Ya, algunos, como cambian tanto de nombre, después ya me olvido, ¿sí? Tomaron una decisión, porque ahí hubo, digamos, ahí la oposición ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿sí? La oposición tuvo mayoría a partir del 2009-2011, ¿no? En la Cámara de Diputados. Entonces, tomó para sí, ¿no? Para que la Cámara decidiera quiénes iban a ocupar esas comisiones, cómo se iban a asignar esas comisiones, ¿sí?
Y como era mayoría la oposición, bueno, decidió, bueno, cuáles son las comisiones. Ahí es donde se habían formado el grupo A, el grupo B, no sé si alguno, digamos, tiene presente ese mecanismo, ¿sí? Bueno, entonces, pero ahí, digamos, centralmente es cómo se va, digamos, las sesiones especiales, termina siendo el instrumento principal. Digamos, haciendo la estadística de, digamos, cómo cambian, ¿no? Lo que uno ve es, las sesiones ordinarias son las que se... las sesiones ordinarias son aquellas en las cuales la agenda es la que es fijada por la Comisión de Labor Parlamentaria, ¿no? Entonces, esta era la modalidad original, típica, yo le decía antes de la polarización clásica. Entonces, tenemos todo, sesión ordinaria acá arriba, en una sesión especial por acá abajo, ¿sí? A partir del 2009, sesión especial va para acá arriba, las sesiones ordinarias se van para acá abajo, ¿sí? La Comisión de Labor Parlamentaria, digamos, perdió esa función original, consensual, de tomar las decisiones. Uno dice, bueno, este es un efecto de la polarización, ¿sí? Y ahora, digamos, ya para ir al último punto, ¿sí? Digo, para tener como ejemplos, no sé, recientemente el gobierno no tiene mayoría en la Cámara, ¿sí? La puede ir consiguiendo, pero a veces también tiene dificultades y no puede fijar la agenda a través de una sesión especial. Habían convocado recientemente una sesión especial y, bueno, no consiguió la mayoría, ¿sí? Si hubiera sido con Comisión de Labor Parlamentaria, sí, uno tiene asegurado de que hay mayoría para tratar los temas. Sin ella, se sabe, digamos, que puede correr algún riesgo. Bien, entonces, acá lo que estoy diciendo, cambia la modalidad cooperativa de fijar la agenda y, digamos, pasa a ser agenda unilateral, me parece, ¿no? Finalmente, ¿por qué digo, digamos, yo decía el tercer punto en el que me voy a ocupar es sobre la importancia de salir de un escenario polarizado? Digamos, básicamente es, digamos, por estos efectos negativos que puede tener, no que puede tener, digamos, los riesgos, ¿no? Que tiene un contexto polarizado. Y acá lo que quiero hacer una distinción que me parece relevante es entre polarización en contextos no competitivos y polarización en contextos competitivos. Cuando estoy diciendo no competitivos, quiero decir que hay un partido que es como hegemónico, ¿sí? Y después otro, digamos, más fragmentado, pero hay un partido que domina, ¿no? Entonces es un escenario no competitivo. Entonces se me ocurre, para poner un término, no sé, Hungría nuevamente, ¿no? La pasan mal los húngaros con nosotros, ¿no? Bueno, pero este sería, digamos, un ejemplo, ¿no? Y después la otra es en contextos competitivos, ¿sí? En donde hay alternancia en el poder, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo en la Argentina, ¿sí? Lo que estamos viendo en la Argentina es que, digamos, los gobiernos pierden, ¿no? Y gana la oposición, ¿sí? Y por ahí de vuelta, digamos, el nuevo, digamos, el nuevo gobierno, digamos, también puede perder, ¿sí? Entonces, en esos competitivos, en estos contextos competitivos, digamos, el riesgo muy fuerte es que no se tomen decisiones, la incapacidad de tomar decisiones, que no se produce, como les señalaba, en contextos no competitivos, porque no tengo contextos no competitivos, yo sé que tengo mayoría, ¿no? Y en ese contexto también, digo, los riesgos, esto es para volver, digamos, lo que decía antes, ¿no? La polarización, la capacidad de veto mutuo, ¿no? entre las fuerzas políticas, paraliza, simplifica las opciones, digamos. Uno puede decir por ahí, digamos, tienen respuestas que no son eficientes para hacer frente al problema. Las políticas se vuelven inestables, ¿sí? ¿No? Entonces, qué sé yo, no sé, para poner algunas más recientes, ¿no? Palomar sí, Palomar no, ¿sí? No sé, procedimientos digitalizados sí, versus volvamos al papel, no sé, qué sé yo, seguramente uno puede encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Y entonces esto es, digamos, dificultad en la toma de decisiones que tienen que pasar por el Congreso, ¿no? Digamos, uno puede decir, sí, bueno, pero el Ejecutivo tiene
la capacidad de sancionar decretos. Bueno, pero esas políticas, digamos, están condenadas a ser revertidas por otro decreto, ¿no? En un contexto competitivo, ¿sí? Y uno lo que quiere es, a ver, si podemos conseguir políticas estables en el tiempo, digamos, para que, digamos, nos saque de la miseria en la que nos encontramos, o en el pantano, como dice Torres, ¿sí? en el que nos encontramos. Entonces, digamos, los efectos de la polarización en un escenario así competitivo con el que tenemos nosotros afecta la capacidad de la democracia para hacer frente entonces a estos problemas. Y entonces, bueno, hay que estar pensando en la despolarización. Y yo creo que, digamos, mi idea es, bueno, la polarización, esto también se mencionó en la mesa anterior, esta polarización competitiva, digamos, es sobre todo una polarización entre las élites, ¿no? Digamos, no me da la impresión que sea social, digamos, por ahí este es un tema a discutir, pero no me da la impresión que sea así. Entonces, digamos, las estrategias de despolarización tienen que son responsabilidad, sería, de los liderazgos políticos. Y hasta aquí llego, digamos, porque el tema de, bueno, ¿cuál es la ingeniería, digamos, para lograr eso? Se lo dejo a los políticos porque ellos saben. Uno analiza. Bueno, muchas gracias.